Hoy es un día muy importante, no solo para mí, sino para toda mi familia, ya que el ejército por fin acepta y reconoce sus errores e injusticias cometidas en el pasado, pues nuestro padre, Elvir Torres. Solo el que es víctima, solo el que es familia y que sabe que ha recibido educación de sus viejos conoce el dolor. Ok, listo, ahí va un cohetillo, tengo la base, ¿me ayuda ahí? No éramos guerrilleros, esta población, si tiene sus manos encallecidas, no es por un arma, es por laborar en el campo, si tienen su rostro quemado, es por estar al rayo del sol cultivando sus tierras. Colombia lamentablemente pues lleva un conflicto de más de 50 años y dentro de ese conflicto muchos sectores sociales son asociados a grupos armados o a grupos ilegales y por eso se persiguen, se les hace inteligencia ilegal, se les encarcela, se les asesina, se les desaparece. Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por los desaparecidos forzados. Yo hoy en nombre de los colombianos, del presidente y de toda la nación colombiana, más que disculpas, les pido perdón por esos graves hechos que nunca jamás se deben volver a dar. Y nos avergonzamos de que hayan ocurrido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón a ustedes, a sus padres, a sus madres, a sus hijos e hijas, a sus hermanos y hermanas, esposas y compañeros. Bueno, hay muchas órdenes judiciales, tanto en sede nacional como en sede internacional, donde se ha ordenado al Estado que le pida perdón a las víctimas como una forma pues, de resarcir de alguna manera los daños que se les han causado con los crímenes. Es decir, se impone que los ministros o el propio presidente en algunos casos o comandantes de guarniciones militares o autoridades de alto nivel o el director del DAS o en su época se les imponía el deber de hacer actos públicos con medios de comunicación concertados en sus contenidos con los familiares para hacer actos de memoria y de petición de perdón a las víctimas como una forma del Estado decirle a las víctimas esto que hicimos estuvo mal hecho, esto que hicimos constituían crímenes, les pedimos perdón. Y bueno, esa ha sido una metodología que se ha venido utilizando en muchos casos que prueban precisamente que el Estado es responsable de esas graves violaciones de derechos humanos. De esta manera, y atendiendo a las medidas pactadas en el acuerdo de solución amistosa suscrito entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de mayo del 2015, reconozco la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la vulneración del derecho a la vida en perjuicio de los jóvenes Oscar Orlando Bueno Bonet, John Jairo Cabarique y Jefferson González Oquendo, así como la violación a los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de las víctimas y de sus familiares. Consideramos que este acto de reconocimiento y de responsabilidad en ese macabro crimen y la solicitud de perdón que realiza el Estado constituye un paso más en la lucha contra la impunidad sostenida por los familiares, el tejido social araucano y las organizaciones de derechos humanos regionales y nacionales.
Exijámosle al gobierno que nos diga la verdad. Exijámosle al gobierno que nos diga la verdad. Que nuestros seres queridos están en la impunidad. Que nuestros seres queridos están en la impunidad. Los actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público hacen parte de las medidas de satisfacción individual y colectiva, con las que se busca resarcir el dolor a través de la reconstrucción de verdad, difusión de la memoria histórica y dignificación de las víctimas. El perdón requiere verdad, arrepentimiento y justicia. Justicia verdadera, real. El perdón y la reconciliación solo serán posibles cuando los culpables asuman su responsabilidad ante la sociedad. La de lamentar públicamente la suerte desafortunada del joven Gerson en aquel fatídico día. Para pedir perdón tiene que ser de corazón, no de labios. No estamos de acuerdo en el perdón. Y por eso, hasta que no encontremos el cuerpo y los restos de mi hijo Gerson, no podemos vivir tranquilos. Tenemos que seguir perdurando y dándole a la vida para llegar a ese fin y culminar nuestro propósito. Porque el Estado anteriormente fue muy opaco a las investigaciones de mi hijo. No se esmeraron por nada, al contrario, amenizaban a uno, lo amenazaban allá y acá. No andaba uno con libertad de expresión ni de nada de eso porque el Estado era amenazante. Este es el llamado que hacemos a las autoridades, que pongan en el centro a las víctimas y que esta medida de reparación trascienda a la sociedad colombiana en su conjunto. Que la aceptación de responsabilidad por los hechos perpetrados, la reprobación pública y oficial de estos crímenes y el ofrecimiento de perdón público que hoy está realizando signifique el compromiso de ustedes como autoridades civiles y militares, que hechos como estos no se vuelvan a repetir nunca más. Se puede construir justicia, pero para que se construya toda la justicia se tiene que tener el esclarecimiento de los hechos. Si no hay el esclarecimiento de los hechos, si no hay la devolución del cuerpo, de los restos de nuestros parientes, pues todavía no hay nada justo, todavía no hay nada esclarecido. Así exista toda la reparación del mundo, pero si nunca hay una información, si nunca hay un proceso en donde efectivamente se realice todas las actuaciones que tiene que hacer el Estado, no se logra como que la gente logre el perdón, logre aceptar que el Estado así les pida 1000 veces perdón, pues siguen en la misma situación. ¿Podrá repararse la destrucción de tantas vidas humanas? 88 cuerpos destrozados y tirados al río Cauca. 10 casos de muerte por pena moral. ¿Será que esta tragedia podrá ser reparada? Los actos de reconocimiento, las placas, la rehabilitación frente a medidas médicas, psicológicas, la restitución de sus derechos, la garantía de no repetición. Para las víctimas esto es algo dignificante, es algo que se hace pública la verdad y que esa verdad muchos familiares es lo que anhelan. Las medidas de reparación son el punto de partida para comenzar un proceso de satisfacción de derechos. Su ejecución debe respetar los principios de concertación, participación de las víctimas, acción sin daño, enfoque diferencial, coherencia, visión transformadora de la reparación integral, irrenunciabilidad de las medidas.
Señores del gobierno, en ustedes está que la masacre de Santo Domingo causada por la Fuerza Aérea inicie con lo de hoy su reparación directa, que haya justicia, que haya reparación, que haya garantías de estar en nuestra tierra y beneficios para la población víctima abandonada por todas las entes territoriales. Pues la verdad es que dentro de las medidas de satisfacción siempre se ha buscado una reparación integral. Entonces, muchas veces, listo, se realiza el acto de reconocimiento, pero las otras medidas quedan ahí. Tenemos los casos de las medidas de rehabilitación, que sería lo más importante que el Estado colombiano hiciera con las víctimas, ¿cierto? Porque es que todo el daño psicológico, los tratamientos médicos, todo lo que necesita una víctima, eso no se da. Entonces, lo más importante y lo primero que debería hacer el Estado con estas víctimas es implementar esa rehabilitación. Con este acto en donde el Estado colombiano pide disculpas públicas y dice que efectivamente esta persona no fue desaparecida porque era guerrillera, sino porque el Estado cometió ese crimen y se da la responsabilidad y solicita que estas medidas, por encima del mismo dinero, que se hagan estas medidas para limpiar el nombre de sus familiares. Si lográramos que se realizaran todos estos actos de reconocimiento, de excusas públicas, de responsabilidad, de acción, de omisión, se lograría construir una memoria histórica para las víctimas y sería algo muy gratificante. Pero si se lograra y si hubiera un cambio en las instituciones del Estado, yo creo que sí se lograría como un cambio. Los actos de reconocimiento de responsabilidad son un paso hacia la dignificación de las víctimas. Sin embargo, estos gestos deben ir acompañados de verdad y de acciones que generen cambio en las instituciones del Estado que deben garantizar la no repetición.